Bien, nos vamos a la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. A esta hora queremos abordar lo que está ocurriendo en el hospital de San Antonio, donde se vive una situación tensa, bien compleja, con ribetes políticos también, y vamos a conversar de este tema junto a Ignacio de la Torre, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros. Ignacio, bueno, esta situación podemos entender que todavía está en desarrollo, no ha sido zanjada del todo, pero se está generando un escenario que parece complejo a la luz de la controvertida contratación de Janet Vega, exministra de Salud, como subdirectora del recinto. Esa fue la decisión que gatilló todo este conflicto. Primero me gustaría conocer su visión de lo que está ocurriendo, qué tan grave es la situación allá en el hospital. O sea, lo primero es que uno lamenta que el Hospital de San Antonio, que es un hospital que tiene una infraestructura de primer nivel, un nuevo hospital, y que ha estado enfocado en un trabajo de gestión que incluso fue destacado el año pasado por el Ministerio de Salud, atrayendo nuevos especialistas, principalmente de Santiago y del centro de la región de Valparaíso, que atiende a una población de más de 100.000 personas, principalmente en la provincia de San Antonio, y que había sido un anhelo de la comunidad contar con un hospital más robusto, aparezcan las noticias o en el foco de las noticias por esta situación. ¿Y cuál es la situación? Que una directora, en el uso pleno de sus facultades en un hospital autogestionado, nombra a una médico con un currículum adecuado para el cargo, que cumple el perfil para ese cargo, y la nombra y realiza la información respectiva al servicio de salud en tiempos oportunos, y luego, cuando se produce la contratación, que es visada por el servicio de salud y que se tramita incluso antes de que la doctora Vega debute en el hospital, cuando la doctora llega el lunes pasado, se genera un inmediato revuelo, principalmente desde el mundo político, no de los trabajadores ni trabajadoras del hospital, porque ellos se ponen a trabajar, principalmente las jefaturas clínicas, bajo la dirección o la guía de la doctora Vega, principalmente porque reconocen en ella los aspectos curriculares y competencias para el cargo. Ignacio, entonces, como primera definición, a juicio de ustedes, el nombramiento de Janet Vega es correcto, o sea, tenía los méritos para asumir este cargo. O sea, un subdirector médico es una persona que va a dirigir los procesos de gestión para la mejor atención de los pacientes en un hospital. Sí. Un buen perfil es una persona que conoce la administración pública, tiene que ser médico o médica y tiene que tener experiencia en el mundo público. La doctora fue subsecretaria, la doctora estuvo dirigiendo FONASA, la doctora ha sido asesora del Ministerio de Salud en varias reformas. Estamos hablando de su perfil técnico. Los cargos políticos que ella puede haber ocupado puede que le den más herramientas de manejo general o global, pero no estoy apuntando a aquello, porque en definitiva, hoy día ella la contrataron, como lo dice la directora, para ocupar un cargo con un perfil técnico. Entonces, ella llega a esto, pero es importante decir que no llega de súbito ni de sopetón, porque los procesos administrativos para que ella se pudiera presentar se hicieron al menos 2 semanas antes, y no se encendió ninguna luz roja o amarilla, ni en el Ministerio de Salud, ni en el servicio, y eso es algo que llama la atención, porque luego se reacciona el día lunes en la tarde, el día martes, y se levanta todo este revuelo, y no hablando de si la doctora Vega cumple o no cumple con el perfil técnico, sino que principalmente hablando de si políticamente es correcto. Entonces acá yo te quiero llevar a una meditación que creo que es muy importante. Chile no va a avanzar al desarrollo y no vamos a ser un mejor país, no vamos a vivir mejor, si cada 4 años solo un grupo de personas pueden participar de la administración del Estado o de la entrega de su tiempo y su trabajo para beneficio de la comunidad. Entonces, somos un país tan grande como para que podamos decir, durante el gobierno de Boric solo van a poder trabajar en los hospitales los boricistas y durante el gobierno de Kast solo los castistas, o tenemos que centrarnos en lo que yo creo que es lo más indicado, que es preocuparnos del paciente, y si tenemos personas competentes, válidas, que estén dispuestas a tomar un cargo, porque una de las cosas que decía la directora de San Antonio es que no son muchos las personas ni los currículums que llegan para ocupar ese cargo. Sí. Y tú tienes a alguien competente y hoy día no debieras contar con él porque estuvo en la administración anterior. Ignacio, A mí a lo menos eso me parece un poco retrógrado.
Esa señal que se da de las consideraciones políticas que se puedan adoptar para evaluar determinados nombramientos, ¿qué implica para el funcionamiento del sistema? ¿Cómo afecta también a quienes forman parte del sistema de salud público? Yo lo leo como una pésima señal, porque no estamos hablando de un embajador o no estamos hablando de un director de un servicio de salud, que hasta aquí siempre han sido cargos que tienen una relación política importante. Sí. Estamos hablando de un subdirector médico, que el subdirector médico lo más importante es que sea capaz de liderar a las jefaturas clínicas, los jefes de servicio, Ujú. porque un subdirector médico es el que va a acelerar una campaña de vacunación entre los funcionarios, es el que va a preocuparse de controlar, por ejemplo, si las consultas van a ser cada 20 o 25 minutos, si el pabellón va a funcionar hasta las 7 de la tarde y cómo lo va a hacer, van a decidir qué pacientes deben priorizarse y qué criterios usar. O sea, estamos hablando de un perfil técnico. Entonces, ¿qué pasa con un subdirector de otro hospital? Va a tener que estar a disposición de los diputados o senadores para no conflictuarse con nadie, de tal manera de no ser parte de un blanco eventualmente, ¿no es cierto?, para un cambio, o al revés. Vamos a privarnos de subdirectores médicos que pudiesen tener una orientación política distinta al gobierno Ujú. por el solo hecho de aquello. Y yo decía, para que la gente nos entienda bien, si en el gobierno anterior hubieran nombrado a una figura como Luis Castillo, con todo su currículum, y lo hubieran nombrado como subdirector del Hospital de San Antonio, y la autoridad de ese momento hubiera tomado esta determinación, me estarías escuchando con los mismos argumentos. Ujú. Porque el argumento que yo estoy planteando acá es que en beneficio de la comunidad, quien debe realizar una función de este carácter Ujú. es el más competente, que se presente y esté dispuesto a hacerlo y tenga las ganas y el Ignacio, compromiso. y a propósito del Dime. ejemplo que usted plantea, ¿había ocurrido un episodio similar antes? ¿Se había revertido alguna nominación o algún nombramiento por razones políticas? No me había tocado verlo en nuestra región a nivel de una subdirección médica. Sí Ujú. hemos visto que directores de servicios de salud son removidos, ¿no es cierto?, cuando se producen conflictos muchas veces que tienen que ver con cambio de gobierno. De hecho, es cosa de repasar lo que ha ocurrido en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio o en el Viña Quillota, Ujú. donde van cambiando los directores, pese a que son ADP, cuando cambia el gobierno. Eso, si tú te pones a revisar en los 29 servicios de salud del país, son muy poquitos. Aconcagua tal vez es un ejemplo que es medio excepcional, donde la directora ha sobrepasado más de un gobierno. Ujú. Pero a Sí, nivel, disculpa, a nivel de un subdirector médico, sí. no me había tocado verlo. Y esa es la parte que yo considero más perniciosa, porque este es un cargo, tal vez, es el cargo que es el corazón Ujú. técnico de un hospital. Claro. Ahora, se le ha pedido la renuncia a la directora del Hospital de San Antonio. Se le ha pedido la renuncia no voluntaria, sí, esa es la calificación técnica, digamos. Y ella, según lo que conversa con el diario La Tercera, ya estaría estudiando acciones legales a propósito de ese despido. Pero nuevamente, ¿qué efectos puede tener esto desde el punto de vista del funcionamiento del hospital, Ignacio? En definitiva, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud tienen la potestad final de traer Ujú. otros equipos de gestión que puedan hacerse cargo de esto. Y si ellos logran reactivar y generar el liderazgo necesario y logran resolver este conflicto, probablemente esto va a haber deteriorado las condiciones laborales locales, pero va a ser resuelto. ¿Qué le hemos pedido nosotros al Servicio de Salud y al Ministerio? Que contribuyan a resolver este conflicto Ujú. de la mejor manera posible, y nosotros nos hemos ofrecido para colaborar y mediar. Pero digamos las cosas por su nombre. O sea, si la directora avisó 2 semanas antes, ¿por qué cuando llega la doctora Vega se transforma en un problema? Ujú. Y si el problema es de carácter político, ¿por qué dejamos que eso permee la gestión de los hospitales? Entonces, en definitiva, yo no he escuchado a ninguna autoridad decir que Ujú. la doctora Vega tiene las competencias para el cargo que se nombró. Y sin embargo, sí he escuchado a gente decir esto fue un error político. Mm. Y yo esa es la parte que no entiendo, porque si hay un paciente en lista de espera, ¿le importa el color político del subdirector médico que va a ayudar a resolver esa lista de espera? ¿O le importa que ojalá el hospital lo atienda bien, que el médico lo atienda de manera empática y responsable, que esa lista se resuelva de manera oportuna? Entonces, los problemas de salud que viven los chilenos y chilenas no tienen un color político. Ujú. Los gobiernos
tratan de establecer políticas para tratar de resolver problemas que tal vez el gobierno anterior no pudo resolver. Y ahí hay una estrategia política y una estrategia de gestión. Pero quien lleva adelante la estrategia de gestión son trabajadores que muchas veces ni siquiera comulgan con el gobierno de turno y muchos de los cuales incluso no tienen ninguna afiliación partidista. No nos olvidemos que hoy día la militancia en los partidos políticos es más bien la minoría de las personas en Chile. Por lo tanto, entendamos que para la mayoría de los chilenos y chilenas, y en el caso de los trabajadores de la salud, lo que nos motiva a ir a un hospital no es quién gobierna Chile. Lo que nos motiva a ir a un hospital es ir a ayudar a alguien que requiere ayuda en un momento muy vulnerable de su vida. Ignacio, estamos conversando con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Entiendo que hay algunos médicos que ya habrían presentado, corríjame si me equivoco, la renuncia a sus cargos producto de toda esta situación. ¿Eso es efectivo? Entendemos que el día viernes nos comunicaron colegas que trabajan en dicho establecimiento que habían presentado su renuncia, principalmente jefaturas de algunos servicios clínicos y médicos especialistas. Nosotros esperamos que esta situación pueda ser resuelta porque ha costado mucho construir en este hospital una red de especialistas que hoy día están vinculados con la comunidad. Y no es tan fácil como decir yo voy a traer especialistas de otro lado, porque estamos hablando de personas que están dispuestas a cambiar su residencia o a viajar todos los días, por ejemplo, desde Viña del Mar, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, o de Santiago, una distancia similar, para ir a atender a otras personas cuando pueden hacerlo también más cerca de su casa. Entonces, uno de los problemas que nosotros hemos visto en San Antonio es que esta cercanía de Santiago y esta cercanía de Viña del Mar o Valparaíso también le genera una dificultad con el hecho de conseguir un grupo de médicos y médicas especialistas que estén dispuestos a quedarse. Y eso, tan rápido como en una situación de este tipo, que yo creo que ha sido mal manejada en muchos aspectos, puede dañar precisamente esa relación. Y quiero explicarlo bien. Cuando tú trabajas en un hospital y trabajas en un equipo directivo, cuando tú te reúnes una vez a la semana con un subdirector o un director y trabajas para el cumplimiento de metas, se generan vínculos que no tienen que ver con una idea política, tienen que ver con afinidades personales, con afinidades en torno a una meta en común. Y cuando la autoridad central, de manera desconectada con el lugar de la gestión, con el hospital, con el territorio, toma medidas que tú sientes que te afectan, tal vez sientes que ese lugar ya no es el lugar para trabajar. Sí. Y eso no quiere decir que no tengas un compromiso con los pacientes, que no tengas un compromiso con la comunidad. Quiere decir que frente a la frustración que algunos sienten de medidas que son impuestas desde afuera sin preguntarles, sienten que su equipo se ha desmoronado y si no está su equipo, si no está el liderazgo que ellos reconocen, o los ayudamos a encontrar un nuevo trabajo colaborativo o no nos sorprendamos si alguno de ellos deciden buscar opciones de trabajo en el sistema público en otra parte. Seguramente, con todas las consecuencias que eso tiene. O sea, esto al final puede repercutir directamente en la atención de los pacientes ahí en el hospital. Nosotros esperamos que no. Sabemos que hay mucha dificultad para conseguir especialistas, como te decía antes, y lógicamente estos son hospitales donde a veces hay una especialidad y hay un solo médico que ejerce esa especialidad en todo el hospital. Y cuando ese médico se enferma, o cuando ese médico está de vacaciones, o cuando ese médico por diversas razones deja de trabajar ahí, se produce un vacío que no es fácil de llenar. Y esto ocurre también cuando se jubila un colega especialista que tiene larga trayectoria. Y esto no solo pasa en un hospital como San Antonio, a mí en el Hospital Bambúren, sé que en el Hospital Frique también pasa, todavía tenemos especialidades únicas, porque nos cuesta generar equipos de trabajo, porque formar un especialista y que tenga la experiencia necesaria toma los 7 años de medicina, más 3 años más de especialidad, a veces 2 años más de su especialidad. Entonces, de repente estás hablando de un profesional que tiene 12, 14, 15 años de formación, Claro. y que en ese momento a veces se decide quedarse en la capital y trabaja en centros más grandes. Entonces, por eso hay que cuidar tanto a los especialistas cuando están en los hospitales públicos para que puedan trabajar contentos, porque contentos hacen un mejor trabajo por la ciudadanía. Estamos con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor,
los caminos que quedan ahora? ¿Cuáles son? A su juicio, ¿de qué forma se podría resolver esto de buena manera para, sobre todo, garantizar la continuidad de los servicios del hospital ante los pacientes, ¿no? Ante la ciudadanía? Yo creo que es mediante el diálogo. Yo creo que la autoridad asistencial del Servicio de Salud y de la Subsecretaría de Redes deben apersonarse en el Hospital de San Antonio, tener un diálogo de respeto y de escucha activa con la comunidad, entender los motivos que generan, ¿no es cierto?, esta reacción y por qué los colegas de allá se sienten pasados a llevar y generar las acciones que permitan resolver el conflicto. Yo no soy de las personas que creen que el conflicto hay que temerle. El conflicto muchas veces nos termina de dar una oportunidad para resolver problemas que a veces se arrastran. Y uno de los problemas que yo pude detectar estando en San Antonio la semana pasada es que ellos se sienten en el patio trasero de la quinta región, se sienten marginados desde la región metropolitana, muchas veces con dificultades para plantear sus problemas y proyectos a nivel del Servicio de Salud y a nivel del Ministerio. Bueno, por las razones que creo yo son equivocadas, hoy día los reflectores están frente a ellos. No nos centremos solamente en esto y escuchemos activamente. Y, por ejemplo, ellos nos planteaban la necesidad de contar, mira lo que ellos era importante, con una base que permitiera que las ambulancias del SAMU se distribuyeran de manera más lógica y cercana al hospital y no estuvieran controladas desde Valparaíso. Fíjate que esta era una demanda que ellos incluso habían generado las inversiones para poder tener el equipamiento para que eso funcionara y todavía se seguía controlando desde Valparaíso y ellos no entendían por qué no podían avanzar en esto que ellos le veían una serie de horas. Entonces, son detalles para alguien, cosas pequeñas. Me encontré, por ejemplo, en la maternidad con una de las salas de parto integral que tiene una tina de hidromasaje para las pacientes, que no ha podido ser utilizada porque le falta un banquillo y una baranda. Tú dices, pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, proyecto tras proyecto presentado y no hay financiamiento. Entonces nos encontramos a veces con que desde el nivel central, pequeñas acciones que podrían mejorar mucho la forma de trabajo y la atención para los pacientes son postergadas porque están lejos de la capital. Para un dato muy práctico, si el director del Hospital Van Buren o el director del Hospital Pereira quieren conversar con el director de servicio, se mueven caminando o en auto y en 15 minutos están ahí. Si el director del Hospital de San Antonio necesita estar presencialmente en una reunión, la mayoría de las veces va a ser telemático y cuando va presencial pierde toda la mañana porque tiene solamente en traslado 1 hora y cuarto. La distancia es mayor. Esa distancia que sea geográfica, pero que no sea ni de la preocupación ni de la emoción. Y eso es lo que yo siento que los colegas perciben, que están distantes del servicio y del ministerio y que esta medida lamentablemente reafirmó en ellos esta situación. El doctor Ignacio de la Torre ha estado con nosotros, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Gracias por esta entrevista, doctor, muy amable. Gracias a ti por relevar este problema. Gracias, buenos días. Son las 11 de la mañana, 17 grados la temperatura en Santiago hasta ahora, máxima de 22 la que se espera para hoy día. Pausa y ya seguimos con más.